Hola. En el video anterior vimos cómo las máquinas de arcade nacieron y fueron invadiendo de a poco las salas de entretenimiento. A la par, también nacían las consolas, con una historia diferente pero también interesante. Veamos. Mientras lentamente Galaxy Games se transformaba en Computer Space y en las máquinas arcade, Ralph Baer crea de manera artesanal Brown Box en 1967. Es la primera concepción de un artefacto de entretenimiento hogareño, esto es, el primer dispositivo para llevar el entretenimiento digital al hogar. Tenía varios juegos que se activaban combinando los switches que aparecían en la caja principal junto con las instrucciones correspondientes. Los juegos, sin embargo, eran todos cuadros y líneas y bastante simples. La intención de Baer era venderle esta idea a diferentes empresas, pero no logró financiar la producción masiva y durante un tiempito el proyecto quedó dormido. Sin embargo, unos años más tarde, Ralph Baer le presenta su prototipo a Magnavox, una empresa que producía diferentes artefactos electrónicos. Y la verdad que les gustó. Así que acordaron una forma de perfeccionarlo y de mejorar su apariencia para que sea más comercializable y sale en 1972 Odyssey, que es la primera consola de la historia. Costaba $99,95, incluía 12 juegos internos que eran muy simples y algunos bastante similares, no tenía sonido e incluso había que recordar las puntuaciones para cada jugador. Poseía unos controles bastante extraños, pero que se adaptaban a los juegos que se ofrecían en aquel entonces y tuvo bastante éxito. Esto, por supuesto, llamó la atención de quienes se estaban enfocando en el entretenimiento digital, específicamente Atari, que ya había producido la máquina arcade Pong y la estaba distribuyendo en diferentes salas de arcade. Atari no se quiere quedar fuera de este negocio de llevar entretenimiento digital a los hogares, así que se asocia con Sears, que es una tienda de departamentos, y juntos financian la construcción de Sears Telegames Pong, que es una consola que servía para jugar Pong. Esto es, una consola que permitía jugar un juego. No parece hoy una idea muy razonable, pero dada la popularidad extrema que tenía Pong, era una buena oportunidad de ventas. Esto también generó un conflicto con Magnavox, porque Odyssey tenía una versión de Pong también y alegaban que esto era una clonación, un robo de Pong hacia las consolas hogareñas. A fines de los 70 se inicia la carrera por las consolas de videojuegos. Atari, que ya venía con algunos problemas financieros por una mala administración, se pone a la venta y lo compra Warner Communications. El primer proyecto que tienen es desembarcar en el mercado del entretenimiento digital hogareño, así que producen una consola dispuesta a competir en ese mercado. Es la VCS 2600, que tenía la posibilidad de jugar varios juegos que ya existían en las máquinas de arcade por medio de diferentes cartuchos. Sin embargo, no tuvo el éxito que esperaron al comienzo porque ya había algunos competidores en el mercado. Ya para entonces, lamentablemente, se empezaba a saturar el mercado y empiezan a aparecer consolas de diferentes precios y diferentes características. Odyssey saca una nueva versión, Channel F ya existía y fue una de las primeras y se mantuvo con su pequeña porción de mercado. Astro K tenía una oferta similar y también Intellivision. Todas estas consolas raras con juegos particulares empezaban a surgir como alternativa de compra y saturar un poquito un mercado que en el fondo, si bien era bastante incipiente, todavía era un poquito limitado. Sin embargo, claramente los videojuegos eran algo que había llegado para quedarse. Empezaban a aparecer otros productos como los handheld games o los juegos electrónicos, juegos mucho más simples y portátiles que nos ofrecían entretenimiento digital. Sin embargo, más allá de toda la oferta de estos productos, el mercado lo seguía dominando las máquinas arcade, con ganancias anuales alrededor de los $500 millones para las empresas productoras. Y empezaban a surgir juegos que eran un éxito absoluto, como Atari Football o Space Invaders. De hecho, Space Invaders fue tan popular que Atari mejoró las ventas de la VCS 2600
cuando portó el Space Invaders a esa consola, de forma tal que la gente ahora podía jugar ese juego tan famoso en las máquinas de arcade en su propio hogar. Empiezan a aparecer juegos muy famosos como el creado por Toru Iwatani, que es el Pac-Man en 1980, tal vez uno de los juegos más famosos y populares del mundo, que incluso ha creado toda una cultura de productos alrededor del videojuego. Mucho se ha dicho y se puede decir sobre Pac-Man, pero indiscutiblemente es el videojuego por excelencia de la década del 80. Y de hecho los primeros años de la década del 80 fueron de grandes innovaciones exitosas, donde aparecieron muchos juegos que se transformaron en juegos muy populares y abrieron nuevos caminos a la hora de la creatividad en los videojuegos, como Q*bert o Frogger, que de hecho duró muchos años y se lo podía encontrar en muchísimas salas de videojuegos, inclusive avanzada la década del 90, Donkey Kong, que marcó una época y de hecho fue trasladado a diferentes plataformas, y Defender, un juego de acción que se transformó en uno de los juegos más populares en aquel entonces. De hecho es en esta década donde aparecen por primera vez jugadores muy experimentados y nacen las primeras competencias de juegos. Estas eran muy populares específicamente en los Estados Unidos y lograban reunir muchos jugadores que competían por algún premio basados principalmente en el puntaje máximo al cual podían llegar en cada uno de estos videojuegos. Y es en esta época del auge máximo de videojuegos donde empiezan a aparecer los primeros problemas. De hecho, comienzan a producirse las primeras críticas a los videojuegos, que se dan de dos grupos claramente bien diferenciados. Uno son los non-gamers, esto es, aquellos que no juegan a los videojuegos y producen críticas, digamos, desde afuera. Consideran a los videojuegos una actividad inútil e improductiva. Existen rumores de enfermedades y muertes causadas por los videojuegos, en parte incentivadas por un caso real de un joven que falleció en una sala de arcade, y además consideran esas salas de arcades como lugares de vagancia con no muy buen ambiente. De hecho, en algunos países se reguló bastante la actividad en estos lugares y en Filipinas, por ejemplo, se prohibieron. El otro grupo que critica los videojuegos son los gamers mismos, que empiezan a notar que los juegos se tornaban muy difíciles. Había una razón para esto, y es porque cada juego costaba 25 o 10 centavos. Entonces el objetivo era que el jugador perdiera con relativa facilidad para que vuelva a poner 25 centavos o 10 centavos en la máquina. Algunos dueños de salas de arcades decían que el objetivo era que los chicos entraran con los bolsillos llenos de monedas y se fueran con los bolsillos vacíos. Además, algunos juegos no tenían final, sino que simplemente era una iteración de niveles con algunas características que lo volvían un poquito más complejo, pero no había una conclusión real del juego, como por ejemplo ocurría en el Pac-Man. Y la calidad era muy mala, empezaban a aparecer muchos videojuegos nuevos de calidad pésima, como Custer's Revenge, que tenía además un pésimo gusto, y Chase the Chuck Wagon o E.T., que ha sido por supuesto un ejemplo de desastre en la industria de videojuegos. E.T. por supuesto tiene una historia en sí mismo, ¿no? Fue creado en 1982 por Atari, lo hicieron de manera muy apresurada para que pudiera entrar en las ventas de Navidad de ese año, y la verdad es que fue un desastre. El juego era malo desde el punto de vista lúdico, pero además tenía algunos errores y fue un fracaso absoluto en las ventas, al punto que enterraron un montón de cartuchos que incluso fueron desenterrados hace poco y algunos se podían comprar como recuerdo online. Pero el caso de E.T. fue el más conocido de un montón de casos similares. Lo que ocurría fue que la saturación del mercado, la baja calidad y los precios de los videojuegos llevaron a que las ventas de juegos nuevos fuera prácticamente nula. De hecho, se acumulaba el stock de juegos sin vender. Y eso era un problema porque el éxito de ventas de una consola estaba muy influenciado por algún juego en particular. Esto es, dependiendo del juego que uno quería jugar, compraba determinada consola. Y el caballito de batalla de cada consola era con qué juegos venía. Un juego nuevo podía hacer desplazar una consola existente. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con ColecoVision, que vino al mercado con Donkey Kong y relegó a Atari en las ventas. ColecoVision, además,
vendió un adaptador para poder jugar juegos de Atari en ColecoVision. Esto también provocó una serie de conflictos legales entre las dos empresas. Aparece además un competidor inesperado, las videocaseteras, que también ofrecían entretenimiento hogareño, por supuesto en otra dimensión. Pero todo esto influía en el mercado del entretenimiento y afectaba las ventas y el desarrollo de manera notoria. Además, para colmo, otra revolución empezaba a surgir porque se empezaban a vender las microcomputadoras. Esta era la posibilidad de tener una computadora real y de propósito general en el hogar. Estas microcomputadoras eran más funcionales porque podíamos jugar, pero también podíamos tener software utilitario. Eran más caras, pero el software en general era más barato y había muchas más opciones para elegir. Los videojuegos se vuelven a transmitir por revistas, por cassettes, por disquetes y se vuelven a compartir como en la época de las PDP en el ambiente universitario. Todo esto, por supuesto, afectó la industria de videojuegos y lo que provocó fue que en el año 1983 hubo una caída bastante notoria en las ventas. Esto se conoce como la crisis del 83 y fue un impacto bastante fuerte. La mayoría de las empresas de videojuegos tuvieron que hacer ajustes en esos años. Por ejemplo, Atari pasó de 10.000 empleados a 400. Otras empresas además desaparecieron para siempre, como ColecoVision, Odyssey, producida por Magnavox, e Intellivision. Fue una crisis terrible porque muchas empresas dejaron de existir, empresas jóvenes, por el solo hecho de no poder vender sus productos. Sin embargo, otra empresa, no tan joven, con mucha antigüedad, estaba a punto de arribar al mercado americano para conquistarlo definitivamente. Hubo una empresa del otro lado del mundo que se encargaba del entretenimiento hace muchísimos años. Esta empresa, desde 1889, producía un juego de cartas denominado Hanafuda. Con el tiempo se fue transformando, pero siempre dentro del rubro del entretenimiento, y empezó a producir algunos juguetes. Esta empresa extremadamente popular en Japón se llamaba Nintendo y además producía también máquinas arcade a fines de los 70 y principios de los 80. Tuvo varios juegos exitosos como Sheriff en 1979, la serie de juegos Game & Watch en 1981, unos juegos portátiles electrónicos, y además sobrevive a la crisis del 83. Esto lo hace porque era otro mercado, el japonés, con otras costumbres y otros ritmos, y además tiene otra filosofía de empresa, una filosofía de desarrollo empresarial japonés con una disciplina financiera muy diferente al caos que era Atari a fines de la década del 70 y principios de los 80. Nintendo quiere también hacer el pase de las máquinas arcade a las consolas de entretenimiento hogareño, así que pone a la venta en el mercado americano el Nintendo Entertainment Systems, que era conocida como Famicom en Japón en 1983. Y cuando pone a la venta este sistema en los Estados Unidos, lo hace con un juego que se transforma en un icono indiscutible y marca una nueva época en los videojuegos, que es el Super Mario Bros. Juego que, por supuesto, no necesita absolutamente ninguna presentación en este curso. Además, también trae un juego diferente e innovador, que es La Leyenda de Zelda, donde el usuario establece el ritmo del juego, algo que no ocurría hasta el momento, y abre un universo fantasioso diferente, más similar a juegos de tablero, con una dimensión que hasta el momento era poco conocida. A partir de ese momento, Nintendo se vuelve un éxito de ventas en los Estados Unidos y empieza a dominar el mercado americano. Y esto lo hace por diferentes razones. Primero, procura diferenciarse de las consolas de la crisis, las consolas que mencionamos hace un rato, y lo hace en diferentes factores, no solo en la apariencia estética del aparato, sino además en la calidad de los juegos que se pueden jugar. De hecho, otorga licencias exclusivas para desarrollar en la consola Nintendo y se las otorgan a empresas que observan ciertos controles de calidad. Además, tienen ellos un control de calidad estricto sobre los productos que se pueden vender para la consola Nintendo. Tienen además un código de prohibiciones de contenido porque ellos aspiran a que
Nintendo sea una consola familiar, así que hay ciertas cosas que los videojuegos no pueden tener, por ejemplo, exceso de violencia. Apuntan ellos a un mercado de entretenimiento específico, familiar, saben que en los Estados Unidos el máximo de ventas de consolas y de juegos se da en Navidad y que eso se da en un contexto de un regalo familiar, así que es ahí donde procuran enfocar sus negocios y lo hacen con muchísimo éxito. Como había grandes oportunidades de negocio, también otra empresa japonesa buscó ingresar en el mercado de los Estados Unidos y esta fue Sega, que se lanzó en ese país con la consola Sega Genesis. Sega, habiendo estudiado el mercado americano y habiendo aprendido de experiencias anteriores, sabe que tiene que desembarcar en ese país con dos juegos que realmente sean exitosos. Así que se contactan con Electronic Arts y le ofrecen sacar un juego similar al que ellos tenían, y así nace el Joe Montana Football, que en realidad está basado en el Madden NFL de Electronic Arts. Y además se contactan con Yuki Naka para ofrecerle producir un juego nuevo que pueda competir con el Mario, y nace de esa forma Sonic, que termina siendo un éxito en las ventas y que realmente fue el único que pudo competir contra Nintendo en el mercado americano. Iniciaron además una campaña muy agresiva que no era del agrado japonés según su cultura. La campaña se refería directamente a los productos de Nintendo, cosa que no era muy común en el Japón, pero en la cultura americana esto era importante y esa competencia entre ellos determinaba grandes diferencias en las ventas. Lo cierto es que Nintendo y Sega, con sus diferencias y sus aciertos, rejuvenecieron el mercado de las consolas en los Estados Unidos principalmente y en el resto del mundo. Aumentaron, sin embargo, los costos de producción de videojuegos porque la competencia era mayor, la programación resultaba ser más compleja, había más gráficos para dibujar en cada juego y de mayor complejidad, había un mayor énfasis artístico, los juegos empiezan a volverse más lindos estéticamente y empiezan a prestar especial atención al diseño de los personajes, y el gameplay, la forma de jugar, es cada vez más enriquecida y más compleja y más innovadora. Es probablemente la competencia entre estos dos grandes la que favorece la innovación en los videojuegos en los últimos años. Algunas empresas también empezaban a pensar en intervenir en este mercado que era bastante lucrativo. Sony tiene de hecho un acercamiento con Nintendo para producir una consola en 1991 que sea una combinación del Super Nintendo y la tecnología de CDs que ya dominaba Sony. En realidad, cuando empezaron a avanzar en este proyecto, Sony dijo, bueno, mejor no hacemos nada con Nintendo y voy a sacar yo mismo una consola, que termina siendo la PlayStation en 1994 y que después fue acompañado ese cambio con Sega y con Nintendo para no quedarse atrás en ofrecer una consola basada en CDs que pueda ofrecer juegos más complejos. A partir de ahí comienza una batalla entre proveedores de consolas de diferentes generaciones que llega hasta la actualidad. Es interesante explorar los diferentes modelos y ver cuál fue el punto fuerte de innovación en cada uno de ellos y analizar cuánto han sobrevivido cada uno en el mercado. El avance de la industria de los videojuegos estuvo signado por el crecimiento de los arcades y de las consolas, pero también del aporte que hicieron las computadoras personales. Eso lo vamos a analizar en el próximo video.